Para mí es un gusto presentarle a Anita Pereira. Ella es médico cirujano y tiene un doctorado en salud pública y en epidemiología. Y es académica del INTO, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Y ella trabaja principalmente en riesgo para cáncer de mama o cáncer de mama. Así que, Anita, bienvenida. Y encantado te escuchamos y nos puedas contar a qué te dedicas finalmente. Esta presentación la hemos compuesto hartas veces, así que un gusto tenerte acá. Bueno, gracias. Bueno, espero cualquier problema, si no me escuchan, me avisan algo, porque a veces el internet se me pone un poco inestable. Bueno, agradecerles un poco la invitación a presentarles lo que hacemos nosotros acá en el INTA en relación a todo lo que es cáncer de mama. Bueno, bien dicho, mi línea de investigación ya los últimos, no sé, 8 o 10 años ha sido principalmente interés en determinantes tempranos de cáncer de mama. Y siempre me interesaba en el tema, en el momento, en periodos críticos de la vida, y un periodo crítico de la vida para el tema de cáncer de mama es todo el desarrollo de la pubertad, ¿cierto?, hasta la fecha del primer parto de la mujer. Y bueno, como bien vamos a ver ahora, ¿cierto?, obviamente en esa etapa de la vida no hay cáncer de mama, lo que nosotros trabajamos es con una variable intermedia que es densidad mamaria, que es lo que vamos a estar hablando. No sabía muy bien cómo enfocar la charla, así que les voy a dar como un bagaje, un poco superficial quizás de las distintas áreas que hemos trabajado en este área. Y les voy a mostrar un poco en la cohorte en que trabajamos para que entiendan dónde tenemos insertos nuestros participantes. Y por supuesto, bienvenida a todas las preguntas, o si quieren que profundice en alguna parte más, encantada en decirlo. Lo primero, un poco hablar, ¿cierto?, que el cáncer de mama es un cáncer que hoy en día es la primera causa, tanto de incidencia como de mortalidad en los países desarrollados. Y en Chile, como vemos ahí, ¿cierto?, su incidencia es de 40,9 por 100.000 habitantes y su mortalidad 11,1. Si bien su mortalidad no ha cambiado en el tiempo, en Chile más bien está estable debido principalmente a los tratamientos, etcétera, la incidencia sí es algo que se ha visto que ha ido aumentando y por diversas razones, ¿no? No solamente un tema de diagnóstico, sino que también estos factores de riesgo han ido aumentando. Y un poco por qué nos interesa el cáncer de mama, ¿cierto? El cáncer de mama es multifactorial, tiene muchas causas. Tenemos, ¿cierto?, el tema hereditario, que es un pedazo, pero también hay mucho, ¿cierto?, asociado con las terapias de reemplazo hormonal, radiación, la edad del primer hijo, lactancia, la edad de menopausia y menarquia, uso de tabaco, ¿cierto?, y densidad mamaria, que son factores de riesgo. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos inspira en el INTA, por decir así, trabajar en este área? Es que se ha visto que está muy asociado, ¿cierto?, el ejercicio a temas de dieta, incluyendo acá el alcohol, y a la obesidad, el cáncer de mama. Un tercio, la World Cancer Research Fund, ¿cierto?, dice que un tercio de los cánceres son prevenidos si mantenemos una dieta sana, peso y actividad física regular. Y en Chile, particularmente, un estudio que hizo la doctora Garmendia dice que el 17% de los cánceres de mama se atribuyen por la obesidad. O sea, el 17% es solamente por la razón de la obesidad, y por eso nosotros nos hemos metido mucho a trabajar el tema de nutrición y cáncer. Súper cortito para que me entiendan cuando hablemos la carcinogénesis del cáncer de mama. Básicamente va a depender del número de células epiteliales. Dicen que es cierto que a mayor células vas a tener mayor probabilidad de tener una mutación. Y es un cáncer que depende de estrógenos, ¿ya? Y en el fondo todo lo que nos alargue una vida estrogénica nos va a hacer propensos a un mayor riesgo de cáncer. Por eso es cierto que una temprana menarquia, que es la edad de la primera menstruación, o el retraso de la edad del primer hijo que uno tenga, ya que sería una ventana estrogénica, se alarga, voy a poder tener un mayor riesgo de cáncer de mama, como también la menopausia tardía. O sea, si la mujer se mantiene, digamos, con sus niveles de estrógenos altos, va a tener un mayor riesgo. ¿Y por qué es esto? Porque es muy interesante en cómo son la formación de la mama, que después de la menstruación hasta la primera etapa, hasta el primer hijo, el primer embarazo que tiene la mujer, las células continuamente están en una fase proliferativa, están en división celular. Y en esa fase de división celular de proliferación es cuando puede venir alguna noxa y causar, ¿cierto?, alguna mutación y generar un posible cáncer en el futuro. Porque después del primer hijo, cuando la mujer queda embarazada, la mama se prepara para lactar. Y eso hace que haya una diferenciación celular y pasamos a lo que se llama el lóbulo tipo 3 o 4, y ya una célula diferenciada tiene mucho menos riesgo de tener un cáncer de mama.
¿ya? ¿Por qué la obesidad me interesa mucho? Porque en este tema por qué promueve, ¿cierto?, el tumor, por decirlo así, se sabe, ¿cierto?, que la obesidad aumenta la insulina resistencia, aumenta la insulina, y la insulina se sabe que actúa a nivel de los receptores de la mama, aumentando la proliferación celular. También, ¿cierto?, a nivel del hígado podemos tener falla de la CHBG, que es la proteína que transporta los estrógenos. Entonces, si yo disminuyo la proteína que transporta estrógenos, aumenta la disponibilidad de estrógenos, y eso también aumenta la probabilidad, ¿cierto?, de tumor. Y bueno, también al aumentar la IGF-1, que también a través de la vía hepática podría aumentarse, o por la insulina, también ellos aumentan el riesgo de presentar tumor. Y por supuesto que hoy en día se habla mucho de los factores inflamatorios, ¿cierto?, que producen un estrés oxidativo y podría aumentar la probabilidad de tumor. Entonces, ¿cierto?, ahí ya podemos ver cómo la obesidad puede ser el mecanismo de que podamos tener cierto cáncer en distintos tejidos. Y ahora un poquito con ese bagaje así súper flash y corto, me voy a querer meter al concepto que es la densidad mamaria. La densidad mamaria es un concepto que nace por la mamografía, ¿ya? O sea, es un concepto mamográfico, y lo que quiere tratar, ¿cierto?, de representar es el número de células epiteliales. Y acá vemos, ¿cierto?, unas mamografías esta es una visión cráneo-caudal y esta es una media lateral oblicua. Y lo que trata la densidad mamaria es básicamente, ¿cierto?, es una relación entre el tejido denso y el área total de la mama. ¿Y qué es el tejido denso? El tejido denso en la mamografía viene a ser como la parte blanca que uno ve, ¿ya? Y el tejido no denso es digamos, el negro, por decirlo así. Y el tejido denso lo que está representando, ¿cierto?, es el tejido fibroglandular, o sea, todo lo que es el tejido conectivo y la glándula. Y el área no densa o el tejido no denso prácticamente es la grasa. Entonces, cuando yo hablo de porcentaje de densidad mamaria, es un concepto de un porcentaje, o sea, es dividir el tejido denso dividido el área total de la mama. Así es como empieza al inicio de los primeros estudios en relación a densidad mamaria. Y bueno, y se sabe que porcentaje de densidad mamaria, tras varios metaanálisis hoy en día, que es un factor de riesgo importante para cáncer de mama. De hecho, se habla que es el factor de riesgo más importante para cáncer de mama. Mujeres con mayor densidad mamaria en el cuartil superior tienen entre 4 y 6 veces más riesgo de cáncer de mama que las mujeres en el cuartil inferior. ¿Qué es lo interesante? Porque al comienzo también se hablaban que podría, por si hay gente dedicada al tema de rayos, ¿cierto?, hablar de que hacía un masking, ¿cierto?, que al ser mamas densas muy blancas se tapaba digamos, el cáncer, pero después se ha visto que no es un efecto de masking, sino que es un efecto propio de mayor riesgo de cáncer de mama por este supuesto, ¿cierto?, que al ser más densa, como que en el fondo tienes mayor cantidad de células y podrías tener mayor riesgo de presentar esta patología. En el año 83, Pike genera un modelo sobre riesgo de envejecimiento de la mama, y acá es muy interesante que habla sobre, ¿cierto?, la exposición de la mama a las noxas, en el primer gráfico que está acá, ya este gráfico, no sé si ven mi puntero, y de él habla, ¿cierto?, que el momento máximo de exposición de la mama es entre la menarquia y la edad del primer hijo. Cuando tenemos el primer hijo, esto automáticamente cae, y después a lo largo de la vida también va cayendo hasta la edad de menopausia, aproximadamente en los 50 años, ¿ya? Entonces habla, ¿cierto?, que el mayor riesgo para una mujer, para las noxas en las mamas, es entre la menarquia y el primer hijo. Después voy tomando este modelo, él trata de hacer, ¿cierto?, ver cómo es esta densidad mamaria a lo largo de la vida. Y lo que él vio a través de mujeres, acá dice early age, pero no es una early age, son mujeres entre 18 y 30 años, middle serán alrededor de 50 y late sobre 60. Y lo que él ve, que la densidad mamaria decae con la edad, pero que a las edades tempranas hay una gran variabilidad. ¿Ya? Hay mujeres que tienen baja densidad y hay mujeres que tienen alta densidad, y que en el fondo ellas se mantienen en un carril de mayor riesgo que las otras mujeres. Y bueno, y en ese sentido es por donde a nosotros nos empieza a interesar poder conocer esta etapa temprana de riesgo por esta alta variabilidad, y ver qué mujeres van a entrar en este carril y cuáles van a ser las que entrarán en el carril de menor riesgo. Entonces, nuestras primeras participaciones, ¿cierto?, fue tratar de reconocer cómo es esta densidad mamaria, ¿cierto?, en relación a otras poblaciones. Nos invitaron a participar en un trabajo colaborativo,
Y nosotros, bueno, teníamos pocos datos, en Chile no hay mucho porque esto lo hicimos a través de mamografía con un programa que se llama Cúmulo, que lo vamos a ver después. Y bueno, no teníamos tantos datos y nosotros principalmente aportamos en edades premenopáusicas. Y obviamente este es Chile, para que sepan, esta es la rayita acá donde estamos las mestizos, nos pusieron en el grupo de mestizo y Hawaiian Woman, porque nos dividieron por distintas como etnias, pero si comparamos nuestro porcentaje de densidad mamaria, nuestras incidencias no se comparan con los países europeos, pero si vimos acá la White Woman, que básicamente es Australia, Canadá y Estados Unidos, Inglaterra, donde hay altas tasas de incidencia en cáncer de mama, podemos, si comparamos, ¿cierto?, nuestra densidad mamaria es mucho más baja que esos grupos etarios. O sea, Chile tiene, pareciera que una menor densidad mamaria en este grupo de edad. Y ahora, ¿cómo la podemos medir esta densidad mamaria? Como les hablé yo, ¿cierto? El gold standard es la mamografía. Hay distintos métodos. Yo puse aquí algunos como que los más usados, ¿cierto? Que el BIRATS, que es un método cualitativo, que es el radiólogo quien emite, ¿cierto? A través de su criterio, si va a ser más densa, menos densa. Después se generaron programas computacionales, el Cumulus, que se llama Computer Assisted, donde tú tienes que dibujar dónde están, digamos, las zonas más densas, y el computador así emite, pero tiene harto de operador dependiente porque depende cómo tú dibujes. Y después se generó el Volpara, bueno, y otros más que ahora son mucho más automáticos, que automáticamente te dicen el porcentaje de densidad mamaria. Pero como les conté, a nosotros nos interesa la población joven estudiar, ¿cierto? Entre la menarquia y la edad del primer hijo. Y obviamente, como son mujeres menores de 30 a 35 años, la mamografía sin una justificación médica no se puede hacer por la exposición a rayos. Y de ahí nacieron alternativas. Una es la resonancia nuclear magnética, donde el grupo de Canadá y un grupo de Estados Unidos tiene bastante. Y nosotros con otros grupos que hemos usado el Dual X-Ray Absorptiometry, el DEXA, digamos, el densitómetro óseo para evaluar densidad mamaria. ¿Por qué nosotros nos quedamos con el DEXA? Porque para nosotros el resonador lamentablemente es caro y es más difícil en el fondo por los costos. En cambio el DEXA, para nosotros tenemos un DEXA en el instituto y podíamos desarrollar nuestros estudios ahí. Entonces, un poco era para entrar las preguntas que nosotros quiero hoy día abordar con ustedes y discutir, ¿cierto? Una primera línea de investigación de nosotros era cómo se desarrolla y evoluciona la composición de la mama a temprana edad, tratar de entenderla, después ver qué factores de riesgo determinan una mayor densidad mamaria a temprana edad, ¿cierto? Y por último, algo que yo sé que hay algunos ingenieros, por si alguno se entusiasma, desarrollos de métodos alternativos para cuantificar densidad mamaria, ¿ya? Con menor exposición y una mayor cobertura poblacional. Primero, antes de meternos así como a responder las preguntas, solo contextualizarlos dónde está nuestro estudio inserto. Todos estos estudios se han hecho en la cohorte ECO en español o en inglés, la Growth and Obesity Cohort Study, que es el GOX, que son niños que fueron elegidos en el año 2006, niños de preschool, o sea, de jardines infantiles del área suroriente. Teníamos elegibles casi 2.000 niños, ¿cierto?, que iban a los jardines Junji, pero al final, por distintos criterios de exclusión e inclusión, terminamos teniendo 1.196 niños, tanto niños como niñas, ¿ya? Súper cortito, en el 2006 se reclutan estos niños, ¿ya? 550 eran niñas, eran todos niños que vinieran, ¿cierto?, embarazos únicos, o sea, no aceptamos gemelares, que tuvieran un peso entre 2.000 y 4.500, 2.500 y 4.500. No aceptamos los pesos extremos porque queríamos como embarazos más bien normales, ¿cierto? Y que los niños no presentaran ningún problema médico o una condición médica, ¿ya? Importante. Nosotros, a través de archivos médicos, reclutamos información de nacimiento. Ellos todos nacieron entre el 2002 y 2003. Y después, desde el 2006, estos niños se ven en el INTA todos los años, en la época de la pubertad, que fue entre el año 2010 y hasta que les llegó la primera menstruación a las niñas cada 6 meses. ¿Por qué? Porque nos interesaba mucho evaluar su desarrollo biológico, su maduración sexual, a través de la escala de Tanner, ¿cierto?, que va diciendo cómo esta niña, o niño también, pero bueno, Teresa acá son las niñas, va progresando en esta edad biológica. Y después de la menarquia, que acá con la primera menstruación, empezamos a evaluar a las niñas cada año después de la menarquia. Este gráfico, de verdad, ahora me doy cuenta que no está actualizado. Actualmente ya vamos en los 4 años posmenarquia.
¿Qué medición hemos hecho? A lo largo de la vida siempre hemos hecho antropometría y composición corporal, hemos evaluado maduración esquelética, en distintos puntos hemos tomado muestras de sangre y muestras de orina también, bueno, datos de dieta y por supuesto desde el Tanner 4 en adelante hemos tomado el DEXA con dos objetivos, uno para ver composición corporal y el otro para evaluar de la composición de la mama de las niñas. Esto es un poco la característica de la corte de las madres, como vemos, las mamás de las niñas ya antes de embarazarse, todas ya casi todo en promedio eran sobrepeso, y ya vemos que es cierto que la lactancia materna a los 4 meses era un 64%, es bien característica de un país en post-transición, ¿ya? Así que, y con un 5% declarado de diabetes en la cohorte. El DEXA. Acá, bueno, un poco contarles cómo es esta técnica. La verdad que esta técnica fue desarrollada por el doctor John Sheffer de la Universidad de UCF, o sea, University of California, San Francisco. Bueno, actualmente ahora él se movió de posición y está en la Universidad de Hawái. Y él desarrolló en el 2002, a través de DEXA, evaluar la composición de la mama. Lo que sí tenemos que hacer, este es el aparato, acá vemos en esta foto con una voluntaria, ¿cierto? Es el DEXA, que tiene que pasar y escanear, ¿cierto?, la mama. Pero para poder leer estas imágenes, ¿cierto?, él desarrolla un Phantom, que le dice que tiene tiene distintas densidades, distintas densidades para poder después, ¿no es cierto?, que el programa pueda calcular y saber cuánta densidad mamaria tiene la mujer. Acá es importante la posición, en este caso estamos evaluando la mano izquierda de la participante y la mano derecha tiene la opción de tratar de retirar desde la imagen la mama derecha para que nos salgan, digamos, las dos mamas, solo se pueda escanear una mama y este es el producto como queda, ya esta es la mama izquierda y podemos ver ahí, ¿cierto?, que acá está la parrilla costal y esta es la mama. Con este programa uno delinea la mama del paciente y automáticamente a través, ¿cierto?, del fantoma que tenemos, te va a decir cuánto tiene de tejido denso, tejido no denso, volumen total de la mama y obviamente estima el porcentaje de densidad mamaria, que es la división. Bueno, estos fueron nuestros primeros estudios. Lo primero que tuvimos que hacer era validar. Acá les quiero mostrar estas imágenes bien entretenidas. La figura A es una medición, una mama, la medio lateral oblicua de la participante, de su mamografía, y acá tenemos la imagen en el DEXA. Como ven, decidimos siempre trabajar con las imágenes digitales de mamografía, la medio lateral oblicua, porque se parece al posicionamiento al DEXA. ¿Qué es lo que quisimos primero? Es evaluar en las mamás de la cohorte si el DEXA era en Chile o no una buena opción para evaluar. Y la verdad que nos salió bastante bien la correlación, logramos una correlación de 0.7 y en el fondo dijimos, ok, por supuesto, no es la mamografía, pero como no podemos usarlas en niñas, decidimos usar el DEXA en nuestras niñas. Ahora, pudiendo ver cómo se desarrolla y evoluciona, lo primero que quisimos hacer era tratar de ver si estas mamas se veían distintos en este desarrollo puberal. Bueno, no sé si saben, pero cuando las niñas entran en la pubertad, hay una escala de Tanner, ¿cierto?, que categoriza a las niñas según su edad biológica, según su desarrollo de la mama y de los vellos. Acá solamente vamos a hablar del desarrollo de las mamas porque la parte de pubarquia no es parte de esta presentación, pero una niña en Tanner B1 es una niña que todavía está antes de la pubertad, no ha iniciado la pubertad. El Tanner 2 es ya cuando la niñita tiene, ¿cierto?, el botón mamario, esa como lentejita que empieza a salir, y después ya Tanner 3 tiene mayor progreso. Después viene Tanner 4, donde ya crece la mama, y Tanner 5 ya es la mama madura final, que está preparada para la lactancia materna, ¿ya? Y como vemos, es de gran crecimiento de volumen. Cuando nosotros empezamos estos estudios, no había ningún otro estudio evaluando niñas en estas etapas. Quisimos ver si lográbamos alguna diferencia y caracterizábamos las mamas en mamas grasas y mamas densas. Y bueno, nuestra conclusión que Tanner 1 y Tanner 2 son dos momentos muy difíciles digamos, de reconocer. Pero ya en Tanner 3, Tanner 4 y Tanner 5, obviamente, uno podía caracterizar claramente las mamas de las niñas. Entonces, es muy interesante porque John, él había empezado también en niñas, se había hecho un estudio en mujeres hawaianas, que es un N creo que de 20 niñas, 17 niñas,
Y él trata de caracterizar cómo es el porcentaje de densidad mamaria, que es el porcentaje FGV, después la cantidad de tejido absoluto en centímetros cúbicos y el volumen total de la mama en centímetros cúbicos. Entonces, lo que él dice y describe en este grupo de niñas hawaianas, ¿cierto?, era que la densidad mamaria es máxima hasta, esto es Tanner 1, Tanner 3, Tanner 4 y Tanner 5, hasta Tanner 4, o sea que ahí la densidad es máxima y que cae a Tanner 5. ¿Y por qué se da esto? Porque la cantidad obviamente del tejido denso durante la pubertad va creciendo, porque la mama va creciendo, pero ya entre Tanner 4 y Tanner 5 no hay un gran crecimiento, y lo que ocurre, y esto sí se ha descrito, lo ha descrito hasta el doctor Espinosa acá en Chile, es que hay de Tanner 4 a Tanner 5 una gran infiltración grasa de la mama, y obviamente al ver esta gran infiltración grasa, como el porcentaje es una relación, el porcentaje de densidad mamaria cambia. Entonces nosotras niñitas también tomamos un subgrupo y las evaluamos durante Tanner 1 hasta el Tanner 5 y ver si lográbamos estas mismas gráficas. Pero lo primero y interesante que vemos que en Chile nos comportamos distintos, porque él habla que sus niñas llegan a un 100% y las nosotras no, con el mismo método, 100% replicado y todo, que solo llegamos a un 50%. Nosotros no vemos en Tanner 5 esa caída de la densidad mamaria, sino que vemos, ¿cierto?, que continúa aumentando la cantidad de tejido denso. Entonces ahí, ven, como acá ellos muestran que es similar, nosotros vemos que sigue aumentando la cantidad de tejido denso. ¿Y qué es lo que nosotros vimos? Comparamos nuestra población, su población en Tanner 4, que era el gran problema, y ellos solo tenían 13 niñitas, y nosotros, bueno, teníamos 222, o sea, teníamos un N más grande. Vemos que nuestros grupos son distintos, nuestra edad de llegar a Tanner 4 era más chica que de las niñas de Hawái, y por eso también creíamos que teníamos menos porcentaje de densidad mamaria, 39, a ellas que tenían 70 en promedio. Y después, evaluando las mismas niñas los 2 años posmenarquia, vemos que igual nuestro grupo tiene una menor densidad mamaria comparando con las otras chicas. O sea, vemos que claramente nuestra población, independiente de la edad, parece que tiene una menor densidad mamaria que la única que había hecho otro estudio con DEXA. Y acá, ¿qué fue lo que nosotros empezamos a descubrir? Porque al final decidimos seguir a las chicas hasta los 4 años posmenarquia. Les tengo que aclarar que la menstruación ocurre habitualmente cuando la niña está en Tanner 4 o en Tanner 5, y lo que quisimos hacer, que quizás dijimos, no es el Tanner lo que importa, sino que la menstruación, el momento de la menstruación es lo que define el crecimiento de la mama, y lo que observamos, ¿cierto?, que la menstruación, como ven, estas son niñas en Tanner 4 que no habían tenido la menstruación y estas habían tenido menstruación, vemos que hay un cambio significativo, y lo mismo en Tanner 5. ¿Y qué es lo que llegamos a concluir? Después decidimos plotear a todas las chicas y vemos que el porcentaje de densidad mamaria se hace estable alrededor de los 180 días después de iniciada la menstruación. O sea, como a un año posmenarquia, podríamos decir, ya la niña logra, ¿cierto?, ese porcentaje de densidad mamaria estable. Esta es la cantidad de tejido denso, le vemos que sigue aumentando, ¿cierto?, en su fase proliferativa, pero ahora ya con los últimos datos agregados que tenemos, que es a los 4 años posmenarquia, vemos que alrededor de entre los 2 y los 4 ya se empieza a establecer, igual que el volumen. Ya esto actualmente lo tenemos en revisión este artículo. Ahora, ¿qué factores de riesgo, cierto, a temprana edad pueden determinar mayor densidad mamaria? Por supuesto, como le dice, a nosotros nos interesa el tema de la obesidad, cómo puede afectar, porque sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer en las mujeres posmenopáusicos, no en las premenopáusicos. Podemos ver, ¿cierto?, que es como bastante lógico lo que hicimos en Tanner 4, con las mediciones de densidad mamaria de Tanner 4, las cuartilamos en 4, ¿ya? Entonces, las niñas verdes son las niñas menos densas y las niñas como en este azul negro son las chicas más densas, y vimos para atrás cómo era su índice de masa corporal, o sea, si eran más gorditas o menos gorditas. Y podemos ver, ¿cierto?, que las mujeres obviamente más densas habían sido en su trayectoria desde los 3 años, ¿cierto?, más flaca que las niñas digamos, más obesas, que en el fondo logran tener mamas menos densas. O sea, como que acá pareciera que protegiera. Y si lo hacíamos con los 2 años posmenarquia, pasaba lo mismo en la edad de 0 a 7 años. O sea, aquí nos da claramente notar que en el fondo la obesidad determina mucho cuán densa va a ser, porque va a ser por la cantidad de esta infiltración grasa que tú vas a tener en la mama o no.
Y después lo quisimos ver, porque después de los 9 años las niñas ya empezaban a entrar, ¿cierto?, a la pubertad, y acá tenemos TANER 1, TANER 2, TANER 4 y 1 año, y podemos ver que estas aún se diferencian más, ¿cierto?, que las que son más densas a los 2 años posmenarquia han tenido durante toda la pubertad, ¿cierto?, menor índice de masa corporal, ha sido más flaca, y por supuesto las menos densas han sido las más gorditas durante toda la pubertad. Pero esto es con porcentaje de densidad mamaria. Entonces, pues preguntamos, ok, el porcentaje es una relación que siempre va a estar afectado por el volumen y por ende por la grasa. ¿Qué ocurre con el volumen absoluto de la mama? Entonces, nosotros mismos en TANER 4, pues, y después en 2 años posmenarquia, los cuartilamos el volumen absoluto y vimos cómo era el índice de masa corporal, y como pueden ver no hay ninguna gran diferencia, o sea, no vemos una clara tendencia. Pero sí es interesante que después de los 9 años en la etapa puberal podemos ver que las niñas con menos densidad mamaria son niñas que en la pubertad se mantuvieron más flaquitas, ¿ya? Pareciera que la pubertad es un momento crítico para el desarrollo de la mama. Y esto es muy interesante porque nosotros en las mamás adultas vimos que las mujeres con mayor obesidad tenían mayor cantidad de tejido denso, ¿ya? Acá vemos que cuando las más flaquitas tienen menos, y en las madres vimos que más. Solo lo vemos en este grupo, en este de acá. Igual estos son análisis preliminares porque recién estamos terminando la evaluación de las niñas en los 4 años posmenarquia. Esto lo vamos a tener que repetir después para poder realmente sacar los datos más fidedignos. ¿Qué vimos después también? También vimos, bueno, acá una gráfica, son unas tablas más complicadas, pero que lo importante es que vimos que la menor edad de tener este botón memoria, o sea, cuanto más temprano se entra en la pubertad y cuanto más largo es tu periodo entre el B2 y la menarquia, vamos a tener una mayor cantidad de porcentaje de densidad mamaria y mayor cantidad de tejido denso. Esto es súper importante porque hemos hablado de esa ventana crítica de la pubertad que parece que sí está determinando, ¿cierto?, la cantidad de tejido denso y potencial futuro riesgo de cáncer de mama en la adultez. También, súper cortito acá, lo que a nosotros nos interesaba, si la ganancia de peso durante el embarazo de esa niña, o sea, la mamá de esa niña, cómo fue su ganancia de peso, pensando en estas teorías de programación que hay durante el embarazo, determinaba la cantidad de tejido denso de la niña a los 4 años. Vimos que la mujer, según cuántos kilos ganaba en el embarazo, ¿ya?, no con porcentaje en densidad, pero vimos que las mujeres que más ganaban peso durante el embarazo o se pasaban de las recomendaciones de la IOM, ¿ya?, las que más ganaban, veíamos que tenían sus hijas mayor probabilidad de tener más tejido denso a los 4 años, o sea, en TANER 4. O sea, estábamos viendo un efecto que en el embarazo sí estaba teniendo un efecto en la progenie, en las niñas. También súper poco para decirles, también tenemos un área que nos interesa mucho evaluar a los disruptores endocrinos, que son estos químicos ambientales que tienen actividad estrogénica, y como ustedes ven acá, los pongo así, el BPA sí vimos, ¿cierto?, que tiene un factor de riesgo para tener mayor densidad mamaria, como otros que son otros talatos, pero esto solo para contarles, no voy a entrar en mayor detalle. Y bueno, y para terminar, y quizá acá sé que hay varios ingenieros, me van a hacer preguntas y yo no sé si soy la persona más experta en responder, sobre desarrollos de métodos alternativos para cuantificar densidad mamaria, porque la idea es tener una menor exposición y mayor cobertura poblacional. Esto también es algo que, bueno, John, mi colega que desarrolló el DEXA, un día pensando viene a Chile y me dice, mira Anita, está esto, el CIO, es algo que lo pueden buscar por internet, ahí CIO by Consumer Physics, es un aparato que tira esta luz óptica, digamos, ahí está cuánto es chiquitito, y que en el fondo esta cuestión, si uno lo entrena, en el fondo te puede decir los datos. Por ejemplo, lo han usado para la calidad de la uva. Entonces, en el fondo, uno entrena el aparatito para saber si la uva está lista, madura o no, para comerla, etc. Y también lo han usado, por ejemplo, con píldoras. La entrenan para que reconozcan lo que es un ibuprofeno, un paracetamol, etc. ¿Ya? Entonces, un día dice, bueno, también para composición corporal, y lo han usado para algunos alimentos, etc. La gracia es que esto no tiene rayos X, obviamente es súper portátil, no aprieta la mama, así que la pudiéramos usar. Entonces John me dice, Anita, ¿por qué no tratamos de usar esto para, de alguna forma, tratar de evaluar la densidad mamaria?
¿Y por qué? Porque igual creemos que puede ser una forma, quizás, bueno, ahí es otro tema, ¿cierto? El tema de tamizaje en cáncer de mama, ¿cierto? Que acá hacerse la mamografía, que en Chile parte a los 50 años, pero quizás sería una buena forma, ¿cierto? A nivel de comunidad, de tratar que mujeres que están en mayor riesgo, que deberían hacerse un tamizaje más temprano o más seriado. Eso siempre fue nuestra idea. Entonces, lo que nosotros acá, un poco el protocolo, mostrarle que como es una luz que solo tiene un rayo en un punto, hicimos que, ¿cierto?, le ponemos en 5 lugares en la mama, en el pezón, en el cuadrante, acá arriba, acá al lado, abajo y acá al lado, le damos como una vuelta a la mama, después hacemos la mama izquierda y la derecha, y después repetimos la izquierda para ver la confiabilidad y todo, y tratamos de, ¿cierto?, que este programita aprenda y nos pueda decir. Pero en el camino, ¿cierto?, fuimos aprendiendo que hay que decirle algunos atributos para ayudarlo, como es el color de la piel, el color del pezón, el índice de masa corporal, el peso de la señora, la edad, la talla de sostén también ayuda, ¿cierto? Y si son menopáusicas o no. Bueno, acá están como las fuimos categorizando a las mujeres por el color de la piel, ¿cierto? Y por el color del pezón. Entonces, un poco lo que hicimos, esto está súper todavía en ultra desarrollo. De hecho, esto es un primer análisis que hice yo, bastante rudimentario, porque la verdad que yo no sé nada de machine learning ni nada de esas cosas, y ahora parece que tengo unos colegas en WebTech que me han estado ayudando un poco con esto, pero esto es lo primero que yo hice y más o menos lo logré hacer. Es que cierto, sacamos un grupo y le hicimos un training y una segunda muestra que fue la validation, aquí para mostrar las características. Al comienzo teníamos 80, que eran 40 mamás y 40 hijas, y después lo logramos hacer en 100 niñas, repetirlo. Y esta, bueno, la distribución de ellas para que lo vean. ¿Y qué fue lo que hicimos, cierto? El CIO es súper fácil de aplicar, entrenar a la gente, usarlo, es súper sencillo, es reproducible y todo. Y lo que yo en el fondo estoy obteniendo con el CIO es un espectro de luz, ¿ya? Me entrega, ¿cierto? Estas son todas las niñas y mamás que tengo acá, este es el espectro de luz de ellas, y la idea es que el CIO pues me entrega, digamos, esta data cruda y yo puedo jugar con ella ya a hacer los modelos y qué sé yo. Lo que nosotros primero hicimos, súper básico, fue hacer un análisis de componentes principales, o sea, súper rudimentario, elegimos los primeros 24, los que más se determinaban y todo, y pareciera que si yo usaba estos componentes principales de este espectro, ¿cierto?, y las otras variables como color de piel, índice de masa corporal, etcétera, lograba tener un área bajo la curva súper buena, o sea, pareciera que sí podía predecir. Y después lo que tratamos de hacer todo esto fue predecir los valores contra los observados y lográbamos tener una correlación súper alta. Esto es ultra preliminar, así que pareciera que el sí o sí funciona. Estamos tratando de seguir a tratar de desarrollar esto como una alternativa. Bueno, obviamente esto lo hicimos con DEXA, no con mamografías, porque para la temprana edad que tengo las niñas no puedo usar mamografía, lo tendría que repetir en mujeres como mayores para poder hacer la mamografía. Nosotros que sí creemos que puede tener un impacto, ¿cierto?, en lugares en donde la mamografía no es tan available, como digo, ahí tan disponible, y yo pueda buscar, ¿cierto?, las mujeres en riesgo y traer a esas, poder hacerles la mamografía, porque claramente esto nunca va a detectar ni un tumor ni nada, solo me va a decir quién es densa y no es densa. Bueno, un poco aquí está la foto del equipo, esto está la gente que trabaja con nosotros, así que no las puedo dejar porque sin ellos este trabajo no sería factible. Y bueno, obviamente todos nuestros colaboradores en distintas universidades, en distintos lados que tenemos, y finalmente todas las oportunidades de financiamiento que hemos tenido, porque si no esto no sería factible. Y ahí está mi correo electrónico por si alguien tiene una duda, pues se quiere contactar conmigo, encantada de recibir preguntas. Y eso sería, y aquí voy a... ¡Ay! Muchas gracias, Anita. Muy interesante tu presentación. Así que, se me perdiste la pantalla. A través del chat nos vamos inscribiendo para la gente que tenga preguntas. Pablo, tú tienes una pregunta. Sí, gracias Anita, súper interesante y muy fácil de seguir para los que no somos expertos en la biología y en la clínica. Oye, tengo dos preguntas que son más bien técnicas. ¿Existe la posibilidad de usar mediciones mecánicas
es decir, pensar en un dispositivo que, por así decirlo, hiciera un tacto artificial, digamos, hacer vibrar la mama y ver si vibra poco, mucho, o poder medir la dureza, cómo se transmiten las vibraciones, porque podría ser bien barato y bien fácil de aplicar. Esa es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con la estimación de datos volumétricos a partir de proyecciones, que se hace una extrapolación ahí del área al volumen. Entonces, no sé si eso lo hacen a través de un modelo matemático o si puede opinar algo al respecto. Ya, a ver, sobre el tema de la textura, es súper interesante, Pablo. Ahora, mira, yo no he sabido nada como que de mecánico se puede hacer, pero la verdad, yo creo que sí sería factible, porque en el fondo la mama más densa va a tener una distinta consistencia que la menos, o sea, se nota. Y de hecho ahora en estudios de resonancia están hablando harto también de la textura, que puede ser un factor y han empezado a desarrollar modelos. Yo no he estado metida en eso, porque la verdad, como no tengo la opción del resonador, nuestro grupo no ha ahondado en esa área. Pero viendo lo que tú dices, en el fondo, me parece que puede ser claramente un modelo mecánico que diga, yo creo que habría que probarlo, no se me había ocurrido, la verdad. Nosotros ahora pensábamos como la luz, porque eso sí es lo que más se usaba, y de hecho hay otro chico, Lothar Leach, en Canadá, que lo que él hace es que tira luces por todos lados y en el fondo trata de ver cuánto penetra, pero al final yo creo que también podría ser, no me parece para nada. Y la segunda pregunta, sí, es verdad el tema volumétrico y área, porque todos los comienzos del cúmulo y todos esos programas son basados en área, porque en el fondo es una imagen 2D, pues no es 3D. Lo que han hecho en algunas mamografías es que le ponen como, por decirlo, no sé, como un corcho, digo yo, pero no es un corcho, como una cosa para ver cuánto es lo que se va apretando la mama para tratar, después con modelos, estimar cuánto es el volumen que sería. Así que eso, pero lo que es de mamografía, en el fondo las imágenes son 2D. En el DEXA, lo que, bueno, también es una imagen 2D, la única gracia es que no hay compresión de la mama y trata el programa de estimar la parte como de volumen. Ahora, ¿cómo lo hace exactamente? No te podría responder. Perfecto. Muchas gracias, Anita. Cristian, tú creo que levantaste la mano por ahí. Hola Anita, Después. oye, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Iba a ahondar un poco en lo que comentó Pablo. El DEXA sí te entrega solamente un corte, ¿verdad? El DEXA me entrega dos imágenes. Me entrega una imagen atenuada, una low density image, digamos, y una high, pero en el fondo es una imagen, tú escaneas la mama y te sale como una imagen, tenés esas dos, la low y la high, que tú las combinas para leerlas, básicamente, pero sí, es una imagen. Ya, y en el fondo, necesariamente entonces hay una extrapolación a volumen por algún método que no tiene los detalles, pero tengo, exacto, pero hay una forma de que lo exacto, de que se, bueno, y todos los parámetros, pues las densidades y todo, sí. Oye, y en las mamografías se escala por algún patrón, fantoma o algo de referencia, porque más brillante o menos brillante va a depender un poco de el voltaje del tubo de rayos X, de la corriente. Hay un montón de variables de adquisición que te pueden hacer cambiar cuán brillante se ve en el fondo. ¿Se usa algún patrón, alguna cosa para determinar la unidad de Hounsfield o algo por el estilo? Depende mucho de qué tipo vaya a usar, de qué tipo, por qué método, por decirlo así. Porque el cognitivo, yo hablaba que al final el BIRATS el que más usa, que son 4 categorías bajo de A, B, C, D, digamos. La verdad que correlaciona súper bien con
el cáncer si es que está bien hecho, si los radiólogos, digamos, logran una buena concordancia entre ellos, porque también hay un tema de expertise. El cúmulus lo que hace, y lo otro, Volpara, lo que hablan, lo que trabajan, yo no sé si te ayuda mucho, es que uno no usa la imagen procesada, uno usa la imagen cruda. Porque si uno usa la imagen procesada, ahí se mete todo el problema de lo que tú hablas también, de que depende cómo la máquina procesa y todo. O sea, ahí no sirven, tienes que pedir la raw image, lo cual no es tan fácil porque no todo el mundo la tiene. Antiguamente lo que hacían con las análogas, que yo lo encontré una bestialidad, era que las sacaban las análogas, la que damos la impresa, y las escaneaban y eso lo leían con esa, asumiendo eso, ¿ya? Y cómo queda, pero hoy en día, bueno, como todo ya está pasando digital, se piden las imágenes crudas. Yo no sé si ahí ayude a limitar un poco ese problema, pero lo que tú tenés que hacer en el fondo, el cúmulos, a mí, bueno, nosotros tratamos de hacer con cúmulos proyectos, pero lo encontramos que es bastante operador dependiente y tiene una curva de aprendizaje que no es menor, porque tienes que saber reconocer ese blanco como lo que, dónde está y poder dibujar bien, ¿cierto? Este threshold que le dicen para poder estimar. Y el Volpara lo usa ellos, lo estiman directamente desde las imágenes crudas, como te cuento. Oye, y, dos preguntas cortitas, en el fondo. Lo mencionaste, pero no creo que no lo retuve. ¿Cuál es el tejido que están buscando? Y si tiene alguna característica Ya, lo que algún sí, te tipo. entiendo. Sí. Lo que nosotros buscamos, ¿cierto? El cáncer ocurre en la glándula, en el fondo. Es el tejido que tú querías, digamos, buscar. Y lo que uno ve con el tejido denso, ¿cierto? Es el tejido fibroglandular, que es toda la cosa, tejido conectivo y la glándula, que en el fondo es el interés, porque ese es el ambiente donde se produce el cáncer de mama, ¿ya? Es el que uno quiere buscar activamente. Como decía, estos estudios cuando partieron, yo no sé, en la década de los 90, Brasil, fin de los 90 por ahí, lo que se usaba era esta imagen así súper cualitativa, que miraban la radiografía y sí, es más denso, menos denso y todo. Pero lo que se trata de, en el fondo, identificar es ver cuánto tejido fibroglandular tienes. ¿Y tiene alguna propiedad específica ese tejido respecto de lo que sería, no sé, grasa u otros tejidos que hay ahí? O sea, en el fondo es el tejido, bueno, básicamente la glándula, ¿cierto? Que el tejido epitelial, por decirlo así, ¿cierto? Que el que produce, bueno, en el caso de la preparación de lactancia, etcétera, que ahí donde se produce el cáncer está el tejido conectivo, que en el fondo es todo el que le da, que hay hartos estudios ahora que hablan como del ambiente ahí, y el tejido no denso vendría a ser donde está la grasa, básicamente, ¿ya? Bueno, también en el tejido conectivo están los fibroblastos, que también ahora se les da alguna función en la señalización, en los procesos cancerígenos y todo. Pero sí, está más o menos caracterizado, por decirlo. Pero eso es básicamente el tejido que a uno le interesa, el denso, es como está todo lo que es tejido conectivo, fibroblastos, y el tejido epitelial, que es la parte glandular. Y cortito, el dispositivo óptico, ¿tú sabes qué tipo de luz es? ¿Infrarroja u otra? Infrarroja. Sí, lo más básico que... Porque, bueno, siempre tratando, hay otros que han tratado de desarrollar otras cosas y todo, porque está el equipo, hay un aparato indio, pero que está mucho más orientado, que yo no sé qué es lo que tiran, que se llama el iBreast, que es bien interesante, pero ellos lo que quieren tratar de buscar es tumor. ¿Ya? Entonces no es exactamente lo mismo, pero la idea de esto era tratar de poder, como digo yo, hacer un barrido a las mujeres y caracterizar quiénes están más en riesgo o no, y poder en el fondo focalizar los recursos de tamizaje mejor, digamos. Súper, muchas gracias. Gracias. Ceci, Marcelo y Julio, tenemos una lista de preguntas. Ceci, dale. Hola Anita, gracias por tu presentación, súper interesante. Yo tenía un par de preguntas y la que a mí más me interesa fue algo de lo que mencionaste tú al final, lo que te preguntó Cristian. Básicamente, ¿no es cierto?, la glándula, lo que uno está buscando, ¿no es cierto?, el tejido fibroglandular y un poco, en el fondo, la idea de ir a buscar eso en resonancia con análisis de textura y poder efectivamente ver lo que es el aporte del colágeno, es algo que es súper interesante. Entonces, era un poco
La primera pregunta es si es que tienes alguna idea de algún grupo que esté haciendo esa correlación entre ver efectivamente lo que el microambiente tumoral, ¿verdad? Que sabemos que estas mamas que quizás hay más precursores de fibroblastos, etcétera, son finalmente esos tejidos los que desarrollan cáncer, porque si es eso, esas son cosas que nosotros por resonancia sí tenemos quizás la capacidad de ir a buscar, ¿no es cierto?, haciendo estudios más sofisticados de textura en secuencias T2, incluso en difusión. Entonces, no sé si tienes alguna idea un poco si hay alguien haciendo eso. O sea, hay en los grupos o sea, si te interesa, te puedo mandar grupos que están trabajando en resonancia y tratan de ver textura. Hay un grupo bueno, John tenía un grupo en UCF que trabajaba eso, que era se me olvidó el nombre del niño, pero al final siempre decía a mí, siempre decía que Anita, trabajar con resonancia es demasiado complejo. Y él es físico, se dedica a esto y todo me decía muy complejo, muy complejo. O sea, pero al final sí, lo que dices tú eso es interesante porque al final es un modelo que es como para cualquier tipo de tumor. O sea, yo que hago lo mismo, hacer lo mismo en próstata, al final lo que es microambiente tumoral no hemos enfocado mucho en el tumor, pero no básicamente lo que está al lado, que puede ser incluso más importante, ¿verdad? Bueno, nosotros ahora partimos acostados porque justo llegó el estallido social y la pandemia y nos embarró un poco, pero lo que nosotros estamos haciendo con Cecilia Rojas, que es una colega que trabaja en ciencia básica, bueno, no con resonancia, sino en estudio de laboratorio, lo que estamos tratando es ver ese microambiente. Tenemos pacientes con cáncer y que queremos sacar pedazos de mama, ¿ya?, afuera de ese ambiente, y estamos colectando también mujeres que se hacen reducciones mamarias estéticas para tratar de ver quién es más densa y menos densa, cómo está ese microambiente, ¿ya? Básicamente para ver el fibroblasto y toda esa cuestión. Lo que pasa es que con todo este tema de la pandemia y todo, pucha, o sea, la cirugía plástica se fue o sea, si ahora retomaron. Sí, pero nada, o sea, pucha, es que era complicado porque hay que trabajar con el centro universitario, el J y todo. Iban a empezar y ahora parece que no, entonces, bueno, está un poco delay, pero sí hay gente que ha trabajado en ese ambiente tumoral que tú dices y todo, y con resonancia, sí. La otra pregunta un poco menciona a lo que preguntaba Pablo, porque yo me imagino que claro, la elastografía, tanto por ultrasonido y por resonancia probablemente es más difícil de implementar, pero en general hay harto estudio en relación a que obviamente los tumores, mientras más malignos son más duros, por lo tanto, ¿no es cierto?, alteran, ¿verdad?, las ondas y se van a ver reflejados en los distintos parámetros de la elastografía. ¿Eso es algo que han tratado de ir a buscar elastografía por ecografía? ¿Es algo que está en el interés o en el radar del grupo? O sea, si es factible hacerlo, yo creo que sí. O sea, si es factible en el sentido de que sea fácil de acceso, eso es lo que quiero decir, porque un tema de nosotros a veces es esto, que el resonador es algo como muy complejo, el costo y todo, pero sí podría hacer la elastografía, la verdad es que no se me había ocurrido. O sea te pregunto porque nosotros estamos haciendo la elastografía, esto se usa bastante en el fondo. Si nosotros de hecho estamos en un proyecto de hígado graso que tenemos, estamos haciendo la elastografía al hígado, porque obviamente quieres ver la cantidad de fibrosis y todo. La verdad no había pensado que podría también, no lo he leído en la literatura, tampoco lo he buscado directamente, pero... Hay algo estudio, lo mío no es la mama, pero yo sé que sí, porque he estado involucrada en otras cosas en la elastografía, sería interesante, porque si la mama es más densa, obviamente los parámetros van a ser distintos. Ahora, me imagino que puede haber un montón de overlap si lo llevas a Tanner y cosas, pero sí sería quizás algo interesante. Y la última pregunta es, ¿han usado o piensan usar en las madres tomosíntesis o estas son solo mamografías 2D? Estas son todas mamografías 2D. No hemos usado tomosíntesis en ellas, no. Es que, y bueno, son todas mujeres que en el fondo cuando les hicimos esto eran peri 40, ni siquiera estaban para la edad de screening según las recomendaciones ministeriales. Y son voluntarios, no teníamos pensado en hacerles tomosíntesis. Se podría hacer en un proyecto, o sea, eso sí, existe la opción. Gracias, Anita. De nada. Marcelo.
Hola Anita, muchísimas gracias por la presentación, súper interesante y qué maravilla tener acceso a esas cohortes que ustedes tienen. Yo creo que ese es un diamante que ustedes tienen ahí que es muy valioso en el INTA, así que muchas felicitaciones. Un par de preguntas y un par de comentarios. Un detalle, mira, la mamografía, por supuesto que mete mucha radiación, pero la mamografía tiene una gracia, sobre todo los mamógrafos nuevos, que cuando tú pones la mama, el mamógrafo lo que hace es lanza 3 haces de rayos X para estimar la densidad mamaria y a partir de ahí ajustar la dosis. Entonces, si uno se consigue un mamógrafo, uno pudiera a lo mejor en este segmento de niñas solamente quedarse con esa estimación, porque los mamógrafos digitales hoy día lo que hacen es la mujer pone la mama, se lanzan esos 3 haces, se estima la densidad mamaria y con eso se calibra el equipo y se estima, a lo mejor esos 3 haces te pueden dar la información que estás buscando. Y eso lo hace. ¿Cuánto es la exposición de rayos ahí? ¿La exposición es mínima? Es bajísima porque en el fondo se usa para estimar cuánta radiación tiene que someter a la mujer para no saturar la imagen. Y como eso depende del volumen de la mama, de la densidad de la mama, y antiguamente los mamógrafos analógicos, eso lo hacía el tecnólogo médico a mano. Hoy en día los mamógrafos digitales eso lo hacen automático y lo hacen a través al momento de poner la mama, emite 3 haces. No sé exactamente cuál es el criterio de las posiciones, y con eso es una estimación de la mama, de la densidad mamaria, y con eso estima la cantidad de radiación que va a usar en ese examen. Entonces, uno podría a lo mejor hacer la prueba así con esa información, que es una radiación súper pequeña, comparada con el volumen completo, a lo mejor te entrega información suficiente. Exacto. Eso es lo otro, que una de las cosas que nos gusta hacer harto nosotros, es lo que nosotros llamamos aquí como imágenes multimodales. Y es que tú a partir de una imagen puedes aprender, la ecografía puede aprender de la resonancia puede aprender de los rayos X, y así uno puede hacer estas imágenes multimodales. Entonces, yo pensaría quizás hacer un pequeño estudio en que a lo mejor 20 o 30 voluntarias tú le haces ultrasonido de la mama y le haces resonancia, que a lo mejor uno podría hacer una conversación entre estas dos técnicas, y a lo mejor después en el futuro, tú con la ecografía podrías estimar algunos parámetros de mejor manera a través de lo que aprendió el sistema con la correlación entre la mamografía y la resonancia magnética. Entonces, en una cohorte pequeñita, entrenar una red o algo por el estilo que a partir del ultrasonido seas capaz de estimar algunos parámetros, y a lo mejor, si tú lo entrenas en tu población, pudiera ser que solo le aplicara ultrasonido en ciertas posiciones, con ciertos protocolos, y con eso pudiera estimar cosas muy similares a lo que te podría dar la resonancia. Yo sospecho que si uno tuviera un proyectito chico de 50 pacientes que hace los dos procedimientos, podría ser. Podría ser. Pero mira, el ultrasonido ha sido entretenido porque hay un workshop de densidad mamaria que se hace cada 2 años y la verdad que no ha entrado mucho en la ecografía, le ha costado. Y ahora lo que llevaron en el último, que yo lo encontré medio locura, no sé, pero bueno, que era que a la mujer la acuestan de guata, cuelgan las mamas y de ahí le pasan el ultrasonido. Que bueno, así se hace la resonancia, entre paréntesis, así se hace la resonancia. La mujer, claro, se acuesta y los pechos cuelgan, y eso que es la mejor manera, digamos. Entonces, por eso te digo, yo creo que aquí el tema del ultrasonido hay un tema de estandarización, hay un tema de diagnóstico, pero si a lo mejor uno lo usa para estimar densidad, yo te aseguro que pudiéramos con un set de 50 datos. Aquí puedes ver hartos nombres de gente muy inteligente que con 50 datos de mamografía, o sea, de ultrasonido y resonancia, a lo mejor algo se puede hacer y se puede potenciar la resonancia, el ultrasonido con aprendizaje desde resonancia. No, y aparte que la eco, uno puede tener un eco portátil y se puede hacer, no es complicado. Exactamente, es mucho más simple, mucho más... No tiene nada de radiación, nada de riesgo, es súper buena opción, sí. Yo te diría que a nosotros nos encanta esta cosa de la multimodalidad, entonces a lo mejor ahí uno podría ir pensar en un proyecto que podría ir en esa línea. Yo lo encuentro. No, interesante, puede ser. Súper atractivo. Otra pregunta, y que ustedes están excluyendo a las niñas con gemelas. Chuta, no, pues. A mí me hubiera encantado que las metieran, porque ahí uno se saca la variable genética. Pues. Entonces, sí, si a una de ellas le da y a la otra no le da cáncer en el futuro, chuta, ahí bingo, porque ahí uno aísla el efecto ambiental, digamos, de alguna manera. Sí, la lata es que esta corte partió con otro objetivo. Estoy de acuerdo, y son cortes de ese fue el problema. Si hubiera sido una corte para estudio de cáncer, quizá hubiera elegido puras gemelas, no lo sé. O sea, el Twins UK, que es una base de todos los gemelos, que es una maravilla, porque ahí tú aíslas el efecto.
Sí, lo que pasa es que acá la Corte tenía otro objetivo en el año 2006, jamás, o sea, jamás se pensó que se iba a hacer cáncer de mama en ella. No, totalmente, pero yo creo que debiéramos ir conversando, porque yo creo que esos son los tipos de proyectos que conviene ir juntando varias universidades para ir haciendo estos fondos comunes, digamos, porque esas son las cohortes que nos van a dar mucha información. Y lo último, que insisto, todos estos estudios son preciosos y hay que hacerlos para generar, pero la mamografía en Chile, el GES de mamografía cubre una mamografía a los 50 años. O sea, lo terrible es que estamos haciendo todos estos estudios súper lindos, pero resulta que el estándar es que toda mujer se haga una mamografía todos los años, porque dado que es un screening que no tiene tanta sensibilidad, hay que hacerlo todos los años para que funcione y tenga impacto. Pero nuestro sistema público solo te garantiza una en la vida, y eso no sirve. O sea, han querido con esto el objetivo sanitario, pero yo no sé por qué no, ahora son creo que 2. Entre los 50 y los 54, pero quieren que todas las mujeres cada 2 años se hagan una mamografía hasta los 70, no sé, lo cual es impracticable porque no lo van a lograr hacerlo para todo el país en el fondo. Por eso yo creo que estos métodos alternativos de priorizar qué mujeres son más o estas fórmulas de riesgos que se hacen y todo, yo creo que es la alternativa para Chile, o sea, es buscar qué mujeres son las que tienen que ir y qué no. Mira, el otro día había unos estudios en las mujeres que tienen mamas no densas, las que son bien grasosas, la probabilidad de riesgo de cáncer de mama es ínfimo. Claro. Tú quizás a ella, le uno a los 50 años y nunca más, pero las que son densas se las tenés que hacer más, o sea, quizás puedes tú, y como le mostraba que Chile tiene menos densidad mamaria pareciera que otro, quizás tenemos un grupo de mujeres que no es necesario que se lo haga tan seguido, pero hay un grupo que claramente va a necesitar mayor, pero sí. Pero... Yo soy muy viejo, entonces me encanta leer la historia de la medicina, y un poco hablando de un estudio más mecánico de la mamografía, ustedes son todos demasiado jóvenes, pero los primeros obstetras a las mujeres, cuando querían ver cómo iba creciendo el feto, no había ninguna manera, cuando no había ecografía, no había nada, cómo iba creciendo el feto. Entonces los obstetras, si uno mira los libros del inicio del 1900, metían a la mujer en una piscina, iban midiendo el volumen y con eso estimaban el volumen de la guata, cuánto le había crecido la guata por cambio de volumen, y colgaban a la mamá de alguna manera y le pesaban la guata y con eso sacaban la densidad del fondo del feto. Y con eso hacían una estimación de cuánto pesaba la guagua. Entonces, oye, ¿cómo no se nos va a ocurrir algo así para la densidad mamaria, digamos? Uno podría meter a las chicas a una piscina a ver cuánto el volumen, no sé. Yo creo que alguna cosa de ese estilo a lo mejor no se le podría ocurrir con técnicas de la medicina tradicional, del origen de nuestros médicos. Sí, no, y lo que hablaban, o sea, como por presión, yo creo que uno podría quizás cachar, ¿no es cierto?, cuánto es más o menos, mecánicamente hablando. Así es. Pero te pasaste, oye, súper linda la corte, así que muchas gracias. ¿Alcanzó yo a hacer una pregunta? Julio, dale nomás, estaba tratando de darte la palabra con el micrófono apagado. Sí, muchas gracias, Anita. Bueno, yo estoy metido en un proyecto con el CENIME en Santiago y te quería preguntar qué tanto es la precisión entre densidad mamaria y que la persona tenga cáncer a futuro. ¿Es 90%, 95%? ¿Existe alguna métrica al respecto? O sea, lo que se sabe es que las mujeres más densas tienen 5 veces más riesgo que las no densas. Eso es lo que se ha hablado y se estima y todo. O sea, no toda mujer densa va a ser cáncer de mama, ¿ya? Pero sí hacen una población mucho más alta que las otras. Si quieres el dato duro, te lo puedo mandar así exacto, si te interesa saberlo, ¿ya? Porque habría que ver en el fondo en estos distintos grupos cuánto es la incidencia en las más densas y las menos densas. Pero en el fondo, lo que se habla es que tienen como 5 veces más riesgo las mujeres en el grupo más alto de densidad. Perfecto. Y hay que cortarse también, que no hay un punto de corte, como son distintos modelos que usan, unos usan un modelo, otros otro, siempre en el fondo cuartilamos la población y con eso uno dice quién es más densa y menos densa. Claro. Pero sí, pero tienen mayor riesgos. Y mi otra pregunta tiene que ver con la densidad mamaria, si está relacionada también con los nódulos y calcificaciones, porque el BIRAT, bueno, hay un BIRAT que está destinado para densidad mamaria y hay otro BIRAT que nos permite clasificar los nódulos y calcificaciones. Y el límite de corte, para los radiólogos, los que estoy trabajando, el límite de corte que ellos quieren tratar de precisar entre BIRAT 3 y BIRAT 4, que básicamente es donde
yo derivo al paciente a un estudio histológico o no lo tengo que derivar, porque ahí es donde está la imprecisión del estudio. Entonces, quería saber si está relacionado esta densidad mamaria también de forma directa con los nódulos y calcificaciones que me permite a mí poder estudiar este BIRAT que subdivide entre 6 categorías, entre 1 a 6, de nódulos y calcificaciones. A ver, cuando hacen ¿cómo se llama esta? El American Radiology, se me olvidó la sigla, la ACR creo que es, ¿cierto? Hay 2 clasificaciones. Uno es la de los nódulos, independientemente es la de la densidad mamaria. Son 2 clasificaciones diferentes. Yo sé que es cierto que a mayor densidad mamaria tenéis más riesgo de cáncer de mama, pero me imagino que también debe estar asociado al tema de las microcalcificaciones y todo, porque en el fondo es parte del link, ¿ya? A ver, que esté así como que te lo diga fehacientemente, no estoy segura, pero deben estar asociados. Pero igual son 2 clasificaciones aparte independientes. Okay. O sea, porque lo que pasa es que antes al comienzo decían que la gente que tenía mayor densidad podía estar enmascarando algo. Sí, sí. Y eso se vio que, o sea, que sí, ocurre el masking. Por algo a las mujeres densas pues le hacen ecografía y toda la cuestión. O sea, es algo que ocurre el masking. Pero no es el riesgo. O sea, igual independiente de una mujer densa tiene mayor riesgo de tener patología. Ok, perfecto. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Anita, y gracias, Julio. Creo que estamos en la hora. Anita, te agradecemos un montón y ojalá que sigamos en contacto y alguna de las ideas acá que surgieron se pueda ejecutar. No, súper interesante.